Bien, pues ya entramos de lleno a nuestro tema de hoy y le damos la bienvenida a nuestra invitada de lujo, la tanatóloga y psicóloga Reina Gómora Muñiz. Reina, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Edwin. Gracias por la invitación. Muy bien, la pregunta de cajón, la pregunta, ¿qué es y qué no es la tanatología? Porque tanto se ha hablado, tanto se dice, pero en realidad creo que debemos de partir de ello, ¿sí? ¿Cuál es la definición? ¿Qué es y qué no es? Pues mira, tanatología es una rama de la psicología que permite acompañar, bueno, lo dice en su raíz etimológica, el estudio de la muerte. La idea es, o inició, como acompañar a las personas que están en fase terminal, ¿no? Que para acompañar en su muerte. Sin embargo, actualmente se ha ampliado y nos quedamos en hablar de todo tipo de pérdidas, sí de salud, sí en asuntos de muerte, sí asuntos de enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Y enfermos terminales. Acompañarlos emocionalmente, cercanamente, para en la medida de lo posible, y entre comillas dicho, poderlos acompañar a tener una muerte digna, lo que se llama muerte digna. Yo diría una muerte quizá con paz interior, quizá en una despedida más productiva con sus seres queridos y con ellos mismos, con la vida, con lo que significa para ellos. Entonces, esto es tanatología. ¿Qué no es? Muchas personas hablan de tanatología y lo relacionan inmediatamente con un asunto religioso. Entiendo y comprendo y respeto que las personas tienen creencias religiosas, ¿no? Pero es la única vía, ¿no? Algunas personas se van por esa línea, algunos otros nos vamos desde otras líneas, ¿no? Porque encontramos muchas religiones, ¿no? A lo mejor desde un lado mucho más espiritual, pero siempre apoyado de los asuntos biológicos que estén sucediendo a la persona, con los asuntos emocionales que le estén sucediendo a la persona que está por morir y también a sus familiares, ¿no? Es el acompañamiento a ellos. Cuando alguien ha recibido ese golpe, esa pérdida tan profunda que cala, ese dolor, se habla de duelo. Sí. ¿Qué es el duelo en sí? El duelo es lo que sucede acá interiormente cuando un lazo afectivo importante para nosotros se rompió. El duelo es un momento de transición, de reconstrucción, de readaptación a la vida con esa ausencia, ¿no? Con esa ausencia de ser querido. Por supuesto que el duelo tiene que ver con emociones, con sensaciones, con asuntos físicos, influye o ataca en 4 áreas de nuestra vida: en la física, en la conductual, en la psicológica y en la espiritual, ¿no? Duele. Son lo dice la palabra. Claro, camino doloroso, pero necesitamos vivirlo, atravesarlo, elaborarlo para volver a reconstruirnos. Sí es un momento doloroso, es un momento de reconstrucción de nuestro interior que se ha fragmentado por una pérdida importante para nosotros. Que al final es tan común como la vida misma, ¿no? Claro, por supuesto, pero como no se habla, se vuelve muy complejo. Así es, así como hay pérdidas, también hay los nacimientos, la alegría de los nuevos seres. Y la misma pérdida, en este proceso que elaboremos, puede ayudarnos a reconstruirnos interiormente, y esa reconstrucción puede traer grandes aprendizajes de la vida, lo cual podría ser elementos diferentes, cosas que no conocíamos. O sea, realmente nos puede reconstruir de una manera productiva. No es sencillo ni es de un día para otro, se requiere un proceso a elaborar, a sentir, a reconstruir. Sí, nos lleva un tiempo. Si lo vivimos, si lo atravesamos, nos reconstruimos. Y por supuesto que desde ahí también hay como, híjole, se va a ir muy idílico lo que voy a decir, pero un renacimiento de nosotros, una reconstrucción, creo que es mucho mejor dicho, ¿no? Hay una ganancia. Esto que dice es la resiliencia. Sí, la resiliencia tiene que ver más bien con esta capacidad del ser humano iba a decir aguantar, es muy malo el término, de resistir momentos de dolor, atravesar los momentos de dolor, es abrir nuestra ventana de tolerancia ante el dolor y ante los momentos difíciles, ¿no? Todos tenemos esa capacidad.
¿no? Todos los seres humanos. Lo que pasa es que algunos lo tienen o lo tenemos más desarrollado que otros. Algunos nos enseñaron a tolerar un poco más y algunos nos enseñaron a ser menos tolerantes, ¿no? Entonces, de ahí el asunto de la resiliencia puede estar diferente para varios. Sin embargo, todos los seres humanos somos capaces de ser resilientes. ¿Qué tipos de pérdidas son los que la tanatología? Todo el tipo de pérdida. Pero bueno, hay muchísimas, nos tomaríamos todo el día de hablar de pérdidas, pero bueno, podemos hacer algo así como, bueno, hay pérdidas físicas que tienen que ver con mi salud. No necesariamente puede ser un asunto de una enfermedad terminal, pero puede ser un asunto de una enfermedad crónica degenerativa, una enfermedad que lastime mi apariencia física y mi fuerza vital. Es de las más difíciles que podemos vivir los seres humanos, ¿no? Es un tipo de pérdida físicas, ¿no? La pérdida de un miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Puede ser una pierna, y que siempre pensamos en una extremidad, pero podemos pensar en las mujeres con cáncer que se quedan sin uno de sus pechos o sin los dos a propósito de la enfermedad, que es la enfermedad más el asunto de una pérdida física. Entonces, podemos estar hablando de una pérdida principal y pérdidas secundarias a propósito de esa pérdida principal, ¿no? Y que a veces esas pérdidas secundarias son mucho más complejas que la pérdida principal, ¿no? Entonces, de ahí podemos irnos a otras. El divorcio, el cambio de residencia, el robo, me quedé sin trabajo, mis papás pelean mucho y ya perdí a mis padres, mi entorno familiar. Muchísimas pérdidas en los niños, en los viejos, en los de edad media, ¿no? Todos vivimos pérdidas. Este tema de tanatología nos toca a todos, Erwin. A todos, no hay nadie que se escape de esto. Hay dos circunstancias muy especiales, que es quienes viven una enfermedad crónico-degenerativa, donde está vivo, no está muerto, pero sin embargo es una condición muy especial, dependiendo de la gravedad y de la intensidad. Sí. Y por el otro lado, las etapas terminales. Sí. Esto, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo se puede manejar? ¿Lo maneja la tanatología? ¿Apoya? Sí, son dos grandes áreas de trabajo para nosotros, de acompañamiento emocional, ¿no? Creo que podemos empezar desde el dar las noticias, ¿no? Desde el diagnóstico, ¿no? Una persona con una diabetes, ¿no? Un asunto avanzada, ¿no? Me encanta ese concepto de apoyo, de acompañamiento emocional, que a veces es tan necesario y a veces se carece de él. Muchas personas carecen de él o a veces no es el adecuado. Y entonces cuando hay una persona profesional, alguien que sabe la manera adecuada, correcta para poder acompañar, porque no siempre todas las compañías son las mejores, ¿verdad? Sí, fíjate que ahora que venía para acá, venía pensando, híjole, definitivamente el tema de tanatología, el tema de acompañamiento emocional, necesita de base la confianza. Claro. ¿No? Es vital, se requiere generar un vínculo de confianza con los enfermos terminales o crónicos o con la persona en duelo. Y la familia, ¿no? Que los acompañantes podamos ser confiables para la persona, ¿no? Porque de ahí se puede elaborar, porque estamos tocando las fibras más sensibles en quizá el momento más vulnerable de nuestra vida, en el momento más vulnerable en el que nos podemos estar, en los momentos más sensibles en el que podemos vivir los seres humanos, ¿no? La pérdida, este dolor tan desestructurante, ¿no? Que poco atendemos, ciertamente, ¿no? Entonces, sí, acompañamiento, me gusta mucho más la frase acompañamiento emocional que decir terapia, trabajo terapéutico, claro, por ¿no? supuesto. O sea, porque que sea un asunto mucho más cercano, mucho más cálido. Y quien no sepa y esté cercano a enfermos terminales o con una enfermedad crónica degenerativa, le toca aceptar sus limitaciones en el tema, porque si no, entonces también se genera daño desde nuestra incapacidad para acompañarlos, ¿no? Cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida, algo que nos ocurre a la mayor parte de las personas, algunos probablemente sean
muy fuertes o sumamente equilibrados, pero la mayor parte de las personas se les desequilibra toda su vida, en lo individual, ¿verdad? Hasta en sus hábitos cotidianos y por supuesto con su familia, con sus amigos, en su trabajo, en todas sus relaciones. Y esto necesita volver a encontrar ese camino de equilibrio, como dijeran los biólogos, los especialistas, esa homeostasis, ese equilibrio que le permita precisamente volver a estar en orden. Sí. Bueno, acá hay que dividir cosas, Erwin. Sí. Una, ¿qué se entiende por fuerte? ¿No? ¿Qué es eso de ser fuerte, no? Yo empezaría por ahí, primero a dividir, ¿no? Sí, lo que pasa es que nos casamos a veces con creencias y con palabras. Claro, ¿verdad? y qué bueno que lo dices así, porque bien lo representas como sociedad, o sea, está muy bien. Sí. Entonces me toca tomarlo, ¿no? Entonces, primero que lo entendemos efectivamente como alguien que no siente, que está muy estoico y que no pasa nada. Y a ver si es cierto que eres tan fuerte, ¿no? Porque luego... Porque a lo mejor estamos hablando de represión y no de fuerza, ¿no? Y presume uno a veces de lo que más carece, ¿verdad? Sí. Porque así sucede. Sí, claro, y eso mismo permite que no se dé cuenta de sus limitantes, que no se dé cuenta, que pierda el contacto consigo mismo, que no se dé cuenta qué está sintiendo, qué necesita, y es muy difícil elaborar, y se puede quedar ahí incluso toda su vida, pero no elabora nada, pero no integró nuevos elementos de vida a partir de su pérdida, ¿no? Y probablemente desde ese estoicismo le está pidiendo a los demás que tampoco lloren, y además le pone el concepto fuerte, y sé fuerte, y entonces replican muchas cosas muy improductivas. Entonces, yo diría que mientras sea un evento de pérdida importante para quien sea, para cualquier ser humano o animal mamífero superior, porque un perrito puede dolerle la ausencia de su dueño, ¿no? Entonces, cualquier ser vivo o mamífero superior que le está doliendo la ausencia de ese ser que quiere, sufre este desequilibrio, o lo sufre o lo vive, sucede, porque sucede a nivel físico, biológico y emocional. Entonces, si yo me reprimo, no es que no esté sucediendo nada, es que lo estoy reprimiendo, pero está sucediendo, ¿no? No es entonces un problema de resistir estoicamente y decir, yo recibo toda la carga y venga lo que venga. Eso le llamamos fuerte. Y no sea, no chille, no llore, sea macho, ¿verdad? Incluso se dice no llore, sea macha, ¿verdad? Sí, claro. Y aguántese, ¿verdad? Y eso no soluciona nada. No, al contrario. Lo empeora, ¿no? Crea lo que mi maestra Alba Payás dice, se crean muros de silencio. Entonces, porque si tú estás en ese concepto de no sentir y no expresar y demás, y yo vengo deshecha y necesito una contención, no me voy a acercar a ti, porque tú me vas a decir, no llores. Y yo desestructurada voy a buscar a alguien que me dé una mano, y efectivamente, si la mayoría está en eso, no voy a poder expresar lo que realmente necesito. Y sabes, a veces cuando lo expresamos, con ese que no expresamos, me dice, tranquilo, todo está bien. Y eso es un daño extra al que ya traía, ¿no? Porque todo está bien, ¿qué está bien? ¿Qué está bien? No está bien, a lo mejor tú estás bien, pero yo no. Y lo que necesito es una mano solidaria, que me escuches, no que me calles, no que me digas que esté tranquilo o tranquila, solo que me acompañes. Una mano solidaria, fíjate, puede ser muy desestructurante el duelo que estemos viviendo, pero si hay una mano solidaria que nos acompaña, esto es, que respeta lo que siento, que no me critica, que no me siento juzgado, que quizá no me resuelva, pero que me acompaña, que me contiene, con eso salgo. Pero si no hay nadie, y al contrario, los demás me dicen, tranquilo, todo está bien, eso se vuelve una pérdida extra y quizá no salga. Y me puedo quedar en ese hoyo por mucho tiempo. Entonces, las lágrimas son un muy buen camino para la elaboración de nuestro proceso. Y claro, en un duelo no solo sentimos tristeza y no solo son lágrimas, pueden sentirse muchas cosas, puede sentirse confusión, puede sentirse mucho enojo, puede sentirse desesperación, es un momento de mucho estrés. Y reaccionamos como hemos reaccionado en muchos momentos de estrés en nuestra vida, ¿no? Algunos se quedan quietos, algunos son muy agresivos, algunos se ponen a hacer cosas, algunos resuelven, algunos lloran, ¿no? O sea, reaccionamos de acuerdo a nuestra personalidad. Entonces, regresando, acá creo que los duelos son un gran momento que nos da la vida, que nos regala la vida para contactarnos con nosotros y
expresar lo que auténticamente necesitamos expresar, se vea como se vea, ¿no? O sea, causa un poco de conflicto hacia el exterior o hacia mí mismo, porque de repente es, no sé qué es esto, o sea, ¿cómo le hago, no? Y si no sabes, habremos personas que nos hemos preparado en ello para acompañarte solidariamente, ¿no? Ese acompañamiento a mí me parece de verdad algo tan necesario, sí, tan urgente, sí, que lamentablemente no se pide a gritos, pero que se necesita sí, y que la gente lo demanda desde el fondo de su corazón. Y no es solamente el paciente, no solamente la persona que vive la situación de una enfermedad terminal o alguna enfermedad crónica o alguien que tenga el duelo porque perdió a alguien, sino a los amigos, la familia, las personas que lo rodean. La mayor parte de las veces, de las ocasiones, nadie, la verdad, o por lo menos yo respondo por mí, respondo por los casos que me ha tocado vivir en mi vida, la mayor parte de las personas no sabemos qué hacer, sí, no sabemos qué decir, sí, y a veces no decimos ni lo correcto o tratamos compulsivamente de resolver. sí. Recuerdo una frase maravillosa de un ser querido que me dijo: no quiero que me resuelvas nada, solo quiero que me escuches. ¿Qué tal? Y yo estaba en la angustia porque quería resolver todo, claro. Cuando a veces lo que se necesita es alguien que escuche o alguien que oriente, que sea capaz no solo de orientar a quien tiene el problema en sí, sino a los que están a su lado. Sí. Y eso es lo que falta. Sí, y por ejemplo, en asuntos del hospital, esta puede ser una gran herramienta, porque efectivamente, justo hoy alguien me decía, es que a los familiares de los enfermos nadie los escucha, nadie los atiende. Nadie se ocupa de ellos, la mayoría. Ellos, ¿no? Y son los que requerimos porque son el apoyo para el paciente y finalmente los que van a resolver muchos asuntos dentro del hospital o de la circunstancia, ¿no? Bueno, pero entonces, hoy dentro del Centro de Especialidades Médicas del Sureste la tenemos a usted. Sí. Y eso es algo que nos llena de alegría, sí, porque es una, perdón por la palabra, pero esto se convierte en un recurso, en una herramienta extraordinaria, no solo para el hospital en lo general, sino también para los médicos, sí. También para las personas que son especialistas en áreas de la salud, pero que en la parte del acompañamiento ni tienen el tiempo, claro. ni es tampoco lo suyo, por supuesto que lo conocen. Claro, pero están en otra cosa. Pero están en medio de las emergencias, en medio de las urgencias, en medio de las cirugías, en medio de todo eso, y bueno, atendiendo a otros casos. En la circunstancia física. Así es. Entonces, ahí es donde entra Reina, entonces recopila esta parte emocional y de esa me hago cargo yo, ¿no? O sea, dentro del hospital, ¿no? Enhorabuena de verdad. Tenemos unos, antes de pasar a nuestro corte. Okay. Este es un tema que nos toca a todos. Yo quisiera subrayar esta situación porque tal pareciera que el duelo o el problema del enfermo es algo que le toca solamente o al familiar, ¿verdad? O a la persona que lo está sufriendo. También en lo laboral. Sí. También en lo laboral. ¿Cuántas veces no tenemos una situación en donde la pérdida que tiene un compañero o un compañero que se pierda afecta? Sí, claro. Y afecta profundamente, y tampoco a veces tenemos esa sensibilidad para saber cómo poderlo tratar. De hecho, una de las cuestiones es que vamos a aprovechar en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, precisamente me voy a adelantar el hecho de que vamos a tener diplomados sobre tanatología, no solamente para el personal de salud y el personal administrativo de todo el hospital, sino también para todas las personas que así lo deseen, también del sector salud o no, ¿verdad? Claro. Que deseen en un momento dado
allegarse de este conocimiento, allegarse de estas habilidades, desarrollarlas y justamente poderlas utilizar para su bien. Sí, porque además al referirnos a nos toca a todos, es que todos en algún momento vamos a tener pérdidas de algún tipo. Todos vamos a vivir un proceso de duelo en algún momento de nuestra vida. A todos se nos va a morir alguien importante en la vida. A todos se nos va a ir de nuestra comunidad, de nuestra cercanía, a alguien que amamos, ¿no? Y esos serán procesos de duelo. O nosotros tendremos que irnos de algún lugar y se van a romper lazos afectivos, ¿no? Entonces, necesariamente todos pasamos por los eventos de duelo y los eventos de duelo nos toca elaborarlos. Si no, nuestra vida se va colmando de muchos problemitas, ¿no? Como dicen por ahí, muchas piedritas en el camino, ¿no? Entonces, sí nos toca saber para elaborar, y de hecho qué bueno que en este momento estamos hablando del tema muerte, enfermos terminales, enfermedades crónicos degenerativas, porque lo primero es visualizar el tema. Son temas que todos vamos a pasar por ahí o que ya estamos pasando pero no lo hablamos, ¿no? Y eso lo hace muy complicado. Por eso es tan importante recordar que todos vamos a pasar o todos hemos pasado por este tema. Nos afecta a todos, nos toca a todos y afecta a todas nuestras áreas de vida, laboral, familiar, cualquier tipo de relación, la va a afectar porque el que tiene el problema soy yo. Mi forma de relacionarme con los otros necesariamente se va a ver o afectada o cambiada o por el momento diferente. Nos pregunta la señora Minelia Basulto, ¿puede evitar el suicidio en las personas que llegan a cierto grado de depresión por la pérdida de algún familiar? Ok. Bueno, acá es importante tener en cuenta este asunto de evitar. Si yo doy respuestas directas y le digo, sí, lo evita, híjole, me estaré comprometiendo a algo que no puede ser real o no necesariamente real. Cada pregunta de una vez lo comento, cada pregunta que conteste es general, en términos muy generales, porque es muy importante identificar el caso exacto, las circunstancias de vida, las circunstancias de muerte, la personalidad. Hay muchas cosas que tener en cuenta. Entonces, en tanatología es muy difícil dar una respuesta. Voy a hablarlo solo en términos generales. Cada individuo es diferente. Muy diferente. Y en las pérdidas no es lo mismo. Es que murió mi hijo. Ok, ¿qué edad tenía tu hijo? Así es. ¿En qué circunstancias murió tu hijo? No es lo mismo un accidente que una enfermedad terminal, aun cuando estemos hablando de un niño de 5 años. Claro. O sea, hay muchas cosas que a tener en cuenta para ello, ¿no? Cuando habla de evitar el suicidio de fondo es un grito desesperado de ayuda. Es una persona que está pidiendo ayuda, es decir, no ha sabido cómo, no ha encontrado en dónde, a lo que le está sucediendo, ¿no? Y generalmente las personas que tienen ideas suicidas son personas que tienen mucho enojo en su interior. Entonces, desde el punto de vista tanatológico, se puede acompañar y probablemente evitar un suicidio, por supuesto, porque si estamos hablando de que aquí perdió algún familiar, es decir, hay un duelo no resuelto. Entonces, vamos a elaborar ese proceso de duelo, vamos a elaborar esa circunstancia de vida y probablemente en este camino encontremos respuestas que eviten que el suicidio sea una vía para la persona. Eso sí podemos hacer, ¿no? Muy bien. La señora Yesenia Ortega pregunta, la tanatología, ¿cómo puede ayudar en el momento preciso en el que un ser querido fallece en los brazos de algún familiar y el impacto se vuelve tremendo? ¿Hay alguna forma de poder prepararse para enfrentar esta situación? Sí hay formas de prepararnos, claro. Nuevamente regresaré a las preguntas. ¿De qué circunstancia estamos hablando? ¿Era una persona que estaba atravesando un proceso de enfermedad terminal, en un proceso terminal? ¿Estamos hablando de un accidente? ¿Estamos hablando...? Habría que tener más datos, porque si estamos hablando de un accidente, pues evidentemente no hay forma de preparar, es un impacto muy particular y este shock emocional, bueno, pues hay que elaborarlo, sí, después del evento, ¿no? Durante el evento es imposible, porque estamos hablando de un accidente, pero si estamos hablando de una persona que está en una etapa terminal, entonces sí,
ahí sí, podemos acompañar tanto al enfermo que está en un proceso terminal como a las personas que acompañan, y para evitar lo que dice la señora, este shock muy fuerte. No estoy diciendo que va a ser un evento bonito, ni que se va a disfrutar, ni que somos felices. Son eventos complejos. Sin embargo, cuando tenemos elementos para despedirnos, créanme, porque he sido testiga con varias personas, nos podemos despedir sí con tristeza, pero no con un impacto emocional que nos cause un shock. Podemos despedirnos desde muchos lados y la persona de verdad se despide en paz. Pero bueno, tendríamos que ver cuáles son las circunstancias de las que nos está hablando la persona, la señora Ortega. Pero bueno, si ya sucedió, con mucho gusto podemos elaborar lo que hoy está pendiente. Claro que sí, eso sí. El señor Manuel Díaz pregunta, ¿cómo manejar la pérdida de un ser amado ante los niños? Okay. ¿A quién hay que preparar? ¿A los niños o a los adultos? Híjole, pues yo creo que los niños nos pueden ayudar mucho a los adultos a cómo vivir el momento, ¿no? Porque los niños no tienen este asunto de tranquilo, no pasa nada. Si necesito llorar, lloro. Si necesito gritar, mamá, no te vayas, gritan, mamá, no te vayas. Y eso es productivo. Entonces, ¿cómo manejar la pérdida de ser amado ante los niños? Hablándolo. Pero antes que cualquier cosa, el adulto tiene que reconocer si puede con ello. Por eso, reitero, los adultos tenemos que identificar si podemos con la situación o tenemos limitantes. Porque si yo reconozco que no puedo con la situación, entonces busco a alguien y pido ayuda. Y entonces ese alguien me ayudará con el niño y podrá hacer algo productivo. Pero si yo no reconozco mis limitaciones, voy a querer ayudar al niño y decir cosas que a lo mejor no van a ayudar mucho, ¿no? Entonces, claro que se puede manejar el asunto con los niños y los niños son tan transparentes que créanme que es mucho menos complejo con los niños que con los adultos. Ayudarles y no negarles la realidad, y menos si estamos hablando de una persona que es importante para ellos. El tiempo se nos está se nos está yendo, pero vamos a tratar de irnos más rápido con estas preguntas. Sí. Y por supuesto, todos los temas que teníamos preparados tratar, tendremos que llevarlos para otro programa. Aquí viví un momento muy duro ante la enfermedad terminal de un familiar. Fui con psicólogos, pero para ellos es muy fácil decir palabras bonitas de libros. No pude encontrar a nadie que me entendiera. O eran muy jóvenes o nunca habían vivido algo igual y otro no pudo ayudarme. Eso fue muy fuerte, mi caso, y no me pudo ayudar. ¿Cómo ubico, cómo encuentro un psicólogo o un tanatólogo? Susma. Híjole, qué importante, pues me pongo a sus órdenes. ¿Por qué? Una de las primicias del modelo que utilizo para trabajo, lo dice la doctora Payás, es no hacer daño. Claro. También los profesionales o los profesionistas en esta área tenemos que reconocer nuestras limitantes, con qué podemos y con qué no, porque como bien lo dice el señor, los temas son muy sensibles, las personas están desestructuradas en su interior, cualquier mal manejo puede lastimarlos, puede dañarlos, y ya vienen lastimados y sensibles. Entonces necesitamos acogerlos de una manera mucho más cercana, claro, preparados para ello, para acompañarles sensiblemente. Efectivamente, respuestas del libro no sirven. Se requiere respetar el dolor de la persona que llega a consultarnos. Se requiere atender sus necesidades, no las necesidades del libro ni las necesidades del terapeuta. Y para cada persona, su evento es especial. No hay comparaciones en los duelos. Cada uno es especial y hay que manejarlo con esa particular esencia de importancia. Hay una pregunta, es anónima. ¿Sí? Dice, ¿es normal alejarse o dejar de creer en Dios ante la pérdida de un hijo después de mucho dolor? Sí, es esperable porque se mueven muchas emociones, entre otras el enojo. Además, uno busca respuestas. ¿Pero por qué a mí? ¿Qué fue lo que me pasó? Buscamos respuestas a preguntas
híjole, que no tiene respuesta. Es así de paradójico el asunto. Entonces, hay muchas emociones, mucha sensibilidad, mucho enojo, eso reitero, preguntas sin resolver, muchas dudas, a veces negligencias. Hay muchas cosas en medio, muchos esfuerzos que al final se viven como no apreciados por la vida. Me esforcé mucho y de todas maneras murió mi hijo, además uno de los temas más sensibles en la sociedad mexicana. Entonces, sí es esperable, sí. A veces uno deja de creer desde la reacción, a veces uno deja de creer desde el aprendizaje que dejó la pérdida. Otra pregunta. Sí. En este caso de Nancy, solamente nos da su nombre, Nancy. ¿Qué hago cuando siento esa ansiedad, llanto, ganas de nada, de gritar? ¿Qué se hace? Hacerle caso a su cuerpo y expresar como lo necesite. Quizá los de afuera no lo entiendan, quizá no la dejen gritar, quizá no la dejen llorar, quizá esta persona al preguntar esto, si me equivoco me disculpo, pero suena que los de alrededor le dicen ya tranquila, ya no llores, ya cálmate. Estas frases muy improductivas como la de ya no llores, no lo dejas descansar. Señores y señoras, ese llanto no es para la persona que murió, es para resolver mi dolor y mi tristeza. Por lo tanto, es importantísimo que lo dejen expresar como sea que lo necesite la persona. Entonces, ¿qué necesita hacer? Dejar que su cuerpo hable como lo necesite, se exprese como lo necesite. Si no hay un lugar seguro, si no le permiten, pues habrá un consultorio donde la podamos acompañar. Uf, qué tema, dice Karina. Me dicen que no llore, que deje ir a la persona, pero no puedo. Claro. ¿Cómo se le dice a la persona que no digan cosas como ya tienes un ángel en el cielo? Me molesta. Claro, no, esas frases a veces con muy buena intención, es a las que me refería de que fuera de ayudar, hacen mucho daño. ¿Qué nos toca? Hacer caso a nuestro interior. ¿Qué necesito? ¿Necesito llorar? Lloro. Necesito, las palabras de estas personas no me están ayudando, está muy bien si nos alejamos. Está muy bien si le decimos, no gracias. Se vale escuchar si queremos y también se vale alejarnos si queremos. La tristeza es una emoción que nos lleva a alejarnos un poco de los demás y eso permite que nos resguardemos. Entonces, lo importante es no hacer caso a estas frases. Yo no sé si haya un ángel más en el cielo que me esté cuidando. Por lo pronto me toca atender lo que yo estoy sintiendo. Si necesito llorar, si necesito gritar, si necesito expresar, si necesito que alguien me abrace y me contenga, si necesito que alguien me escuche, como lo decías hace un momento, no quiero que me resuelva, no quiero que me digas nada, solo quédate aquí junto a mí, ¿no? Entonces, creo que algo que se nos olvida a las personas que estamos alrededor de quien está viviendo un proceso de duelo desestructurante es respetar. México habla mucho de la palabra respeto, pero no se ejerce. Y una forma de respetar es y acompaña en silencio. Es que no sé qué decir, no digas nada. Un minuto, solamente un minuto para una cerrar. Conclusión, para cerrar, para una recomendación. Dos cosas. Una, hablemos del tema. Hablemos del tema, hagámoslo visible con tu familia, con los de alrededor, comparte. Hablar del tema muerte, hablar del tema de las pérdidas es importante, empezarlo a visibilizar. Dos, hazle caso a lo que sientes, hazle caso a eso que está necesitando tu cuerpo. Todos los de afuera vamos a estar equivocados. La única persona que sabe lo que necesita es tu interior y te toca escucharlo. Y si nadie lo respeta, acá estamos en el SEM, de verdad, de una manera respetuosa, queriendo apoyar sensible y cercanamente a las personas en procesos de duelo.